lisosomas, los fagosomas y el autofagosoma. Ahí les explico. Pero el metabolismo celular no solamente se ve por la degradación del lisosoma, sino que también la degradación de sustancias viene con el proteosoma, viene con el peroxisoma. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Me refería a esto, donde se está formando las vesículas endocíticas, las vesículas, los fagosomas, los endosomas, parte del autofagosoma que está más allá, uniéndose a la enzima, al lisosoma. De acá se va a degradar, los residuos se van a volver a juntar en membranas formando y para realizar la exocitosis. Había muchos productos que no se pueden eliminar fuera de la célula, especialmente la lipofuscina, que era la degradación de los componentes de los fosfolípidos que se realizaba dentro del lisosoma, porque todos estos son membranas celulares y la membrana celular tiene fosfolípidos. Entonces, por eso es que aquí hay fosfolípidos que se degradan y la degradación de los fosfolípidos es el producto de lipofuscina, que no puede eliminarse al exterior y se quedan ahí dentro del citoplasma formando los cuerpos residuales, que es una buena señal para ver si esa célula está envejecida o no está envejecida. Es un punto importantísimo esto de los cuerpos residuales, la lipofuscina, que es de un color café amarillento. Cuanto más lipofuscina existe en la célula, más envejecida es la célula. Es una buena señal para poder marcar a las células envejecidas. ¿Sí? Dame la otra lámina, por favor. Ahora, ¿cómo se realiza todo ese proceso de endocitosis, la fagocitosis? Todo esto siempre es a través de los receptores de superficie, que primero ahí está el reconocimiento del material extraño, a través de receptores, y hemos dicho que los receptores que se encuentran en la parte externa de la membrana celular actúan o las proteínas que se encuentran en la parte externa actúan como receptores. Entonces, estas son las que reconocen a todos los elementos que van a reconocerlas, valga la redundancia, y esas van a mandar las señales hasta el núcleo. En el núcleo se hace se transcribe la información, y del núcleo, una vez transcrita la información, pasa al citoplasma, a los diferentes componentes que tienen que trabajar. ¿Sí? Ahí está, son bacterias, partículas, todo eso que se reconoce a través de estos receptores de superficie que son proteínas. Luego se forma el fagosoma, puede ser el endosoma, ¿no es cierto?, y la fusión con el lisosoma. En el caso del autofagosoma, hay una molécula que es la LC3. Esa molécula permite que el autofagosoma se una al lisosoma y de esa manera pueda después formarse el autofagolisosoma, que siempre el autofagolisosoma, después el endolisosoma, el fagolisosoma, siempre tienen doble membrana. Por ejemplo, la membrana del fagosoma y la membrana del lisosoma, la membrana del endosoma y la membrana del lisosoma, siempre, todos los elementos. Es importante ver esta pared para que nosotros podamos entender cómo se forman otras especies, otras sustancias que van a ayudar a degradar todo lo que se penetra en el lisosoma. No solamente hay las 40 enzimas hidrolíticas y ácidas, que son proteínas, ¿no es cierto? 40 enzimas existen ahí para degradar bacterias, virus, todo. ¿Sí? Ahí está la fusión del lisosoma formando el fagolisosoma, podría ser el endolisosoma, podría ser el autofagolisosoma. Se acidifica, ¿por qué? Porque el lisosoma es ácido. Vamos. La otra, este es un resumen. La acidificación, ahí está, da bomba de protones más ATPasa, así se acidifica, ¿no es cierto? Entonces tenemos un pH más o menos de 4.5 a 5. Después hay una degradación enzimática por las enzimas lisosómicas, por las proteasas, las lipasas, las glucosidasas que van a ir a degradar todos esos elementos.
Y los productos finales van a ser aminoácidos asociados, azúcares, después tenemos los nucleótidos que va a tener que utilizar la célula. El destino final, reutilización metabólica, presentación antigénica también hacia el complejo mayor de histocompatibilidad y la eliminación de residuos. Todo eso es el proceso que ocurre dentro del lisosoma. La fagocitosis no solo se elimina en microorganismos, también inicia la respuesta inmunológica o inmunitaria adaptativa mediante la presentación de antígenos, pero esto es en una reacción inmunológica adquirida ya, donde hay presentación de antígenos a través del complejo mayor, histocompatibilidad, todos. Entonces, no solamente es para degradar, sino también para actuar como en la respuesta inmunológica adaptativa. ¿Sí? Vamos, otra. Ahí está, esto es lo que les decía, miren, y además tenemos que tiene que estar bien claro esto, donde se realiza la endocitosis para formar las vesículas endocíticas, son a través de la membrana, son espacios muy especializados y en células muy especializadas, especialmente en aquellas donde transitan mucho líquido para la pinocitosis, por ejemplo, los túbulos renales del riñón, después en las células epiteliales del tubo digestivo. Hay zonas especializadas de las membranas donde hay mayor cantidad de estas sustancias, como por ejemplo tenemos la clatrina, ¿no es cierto? Esas proteínas que están en segmentos especializados. En esos segmentos especializados se realiza la endocitosis para la formación de endosomas. En cambio, la fagocitosis es en células altamente especializadas para fagocitar, neutrófilos y macrófagos. Es otra cosa, son dos cosas muy diferentes. Ahí está, aquí tenemos un acabamiento de microorganismo, ¿no es cierto? Se está formando el fagosoma, esto ya es la fagocitosis. Y en esta fagocitosis vemos la fusión del fagosoma con el lisosoma. Y miren, cuando se fusiona con el lisosoma, no solamente participan las enzimas hidrolíticas ácidas, que son 40 más, todas esas enzimas, sino que también en esta doble membrana que se forma del fagolisosoma, del endolisosoma, del autofagolisosoma, son dobles membranas, ¿no es cierto?, que se forman del lisosoma y de la vesícula o del fagosoma que se está juntando. En esa pared del fago endolisosoma y todo eso, tenemos que se forman otras sustancias que también actúan para degradar a microorganismos, otras sustancias. Por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno, gracias a la fagocitoxidasa más oxígeno, va a desdoblar la fagocitoxidasa, el oxígeno, en los elementos intermedios de esa degradación van a ser las especies reactivas de oxígeno. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en un metabolismo normal de la célula siempre se forman radicales libres de oxígeno, que es altamente tóxica para la célula. Y ustedes dirán, pero si es tóxica para la célula, ¿por qué? Porque estas sustancias atacan a todas las estructuras de las membranas celulares. Y cuando hay ataque a las estructuras de las membranas celulares, eso es inicio de muerte celular irreversible. Después vamos a ver cuando lleguemos a aquello. Entonces, ¿por qué las células en un proceso del metabolismo normal y hay elementos como los radicales libres de oxígeno que son tan tóxicos para la célula? ¿Por qué no todas las células mueren de rápido? No, porque las células también tienen sus elementos de defensa de estos radicales libres. Por ejemplo, hay enzimas que degradan, hay sustancias que las inactivan, etcétera, etcétera. Entonces, toda célula normal produce especies reactivas de oxígeno e inmediatamente las elimina o las neutraliza. Salvo que estén lesionadas, estén alteradas, entonces no pueden defenderse. Ahí viene la lesión celular irreversible. ¿Sí? Eso con relación, ahí está, miren, en la pared de la membrana del fagolisosoma, del endolisosoma,
se forman las especies reactivas de oxígeno, estos son los famosos EROS. Ahí está el oxígeno con esta enzima que es la fagocitoxidasa, se está desdoblando en especies reactivas de oxígeno. Eso se tiene que eliminar por enzimas, por todo eso. Pero también se ve que se forma el óxido nítrico indisoluble, que también es un elemento bactericida, ¿sí? Entonces, a partir de qué elementos en la pared también del fagolisosoma, todo eso, utilizando la arginina y el óxido nítrico. Por eso se dice que esos dos elementos, de la interacción de estos elementos, se forma el óxido nítrico indisoluble. Estos dos elementos son mucho más poderosos que la simple enzima lisosómica que tienen, ¿sí? Eso con relación al fagolisosómico, degradación de microorganismos por las enzimas lisosómicas y la muerte, ¿no es cierto?, de los elementos, la eliminación de todas las sustancias que no le sirven a la célula y la captación y utilización de los elementos que le van a servir a la célula. Damos otro. También hablaba la anterior clase cómo se formaban los pseudópodos para realizar la deformación del citoplasma, atrapar al microorganismo e introducirlo dentro de la célula. Les decía de que era a través de que las moléculas de calcio tienen que elevarse en el citoplasma de las células, y esta elevación de moléculas de calcio permiten de que haya una desarticulación o despolimerización de la actina y la miosina, que permite deformar todo el citoplasma y atrapar a la gente que tiene que introducir, ¿no es cierto? Atrapa, lo introduce, se desprende y forma el fagolisosoma. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos de que el macrófago se pone en contacto con una sustancia que tiene que fagocitar. Ponemos que es una bacteria, esa bacteria va a ser siempre hay receptores de superficie en la membrana de las células de los macrófagos, de todas las células de membrana, tienen receptores de superficie que son proteínas. Aquí hay un receptor de superficie que son los receptores que tienen 7 proteínas unidas, acopladas, ¿no es cierto? Estos receptores son específicos para ciertas sustancias que van a reconocer. Entonces, ¿qué es lo que van a estimular? De aquí llevan la información, estimulan a la fosfolipasa C, de la fosfolipasa C estimulada va a dar la información al retículo endoplásmico liso, y en el retículo endoplásmico liso, una de las funciones del retículo endoplásmico liso es secuestra calcio. Secuestra calcio. ¿Qué quiere decir eso? El retículo endoplásmico liso, mucha calor, esta cosa. Ahí está, tremendo el calor. Entonces, este retículo endoplásmico liso, los niveles de calcio dentro del citoplasma de la célula no pueden aumentar ni pueden disminuir. Es bien bajito los niveles de calcio dentro del citoplasma celular. Entonces, cuando está subiendo un poquito, el retículo endoplásmico liso y la mitocondria secuestran calcio. Y dice, no puede subir los niveles de calcio en el citoplasma. Entonces se lo guarda dentro, a eso se llama secuestro. Y cuando faltan los niveles, puede bajar esos niveles de calcio dentro del citoplasma celular, entonces libera. Por eso es que el calcio es importantísimo, no puede bajar ni puede subir. ¿Y quiénes se ocupan de eso? El retículo endoplásmico liso y la mitocondria. Y aquí, cuando vemos de que hay una estimulación del retículo endoplasmico liso por todo lo que les he explicado, ¿qué va a hacer el retículo endoplasmico liso? Dice, hay que liberar calcio. Libera calcio, hay aumento de los niveles de calcio intracitoplasmáticos, y eso va a permitir la despolimerización de la actina y la miosina, que permite deformar el citoesqueleto. Entonces deforma el citoesqueleto y empieza a ver los famosos pseudópodos para ir a atrapar al microorganismo, a la sustancia que tiene que engordar, lo atrapa, lo penetra, se desprende y se forma el fagosoma, para después ir al lisosoma. Eso con relación a este cuadro para la fagocitosis y la despolimerización de la
del citoesqueleto de la célula. Acá está todo lo que les he explicado y con más detalle. ¿Sí? Vamos. Bueno, con esto terminamos la acción del lisosoma en este proceso de metabolismo celular. Pero no solamente para el metabolismo celular, pero participa el lisosoma, ¿sí? Sino que también participa el proteosoma. En el libro está todo desorganizado, ¿no es cierto? Primero habla de la membrana, después se va al otro lado, creo que después habla de la estructura del plasmapolítico, nada tiene que ver. Después más allá lo encuentras a los procesos metabólicos. Entonces yo he preferido hacer esto para que tengan una idea de lo que es el metabolismo de degradación de la célula. Entonces, otro elemento importante que degrada los componentes de la célula, no los componentes estructurales, estoy hablando de todos los componentes estructurales, funcionales y algunas proteínas que se encuentran, es el famoso proteosoma. ¿Qué es el proteosoma? A varios de mis estudiantes han dicho, ¿qué es el proteosoma? O sea, es un complejo proteico que actúa como enzimas. Yo no estoy diciendo que son enzimas, actúan como enzimas. Es un complejo proteico que tiene esta forma, cilindro, es un cilindro. Entonces, por los huequitos esos van a ir a reconocer ciertas sustancias que degradan estos proteosomas. Entonces, ¿qué degradan los proteosomas? Los proteosomas degradan las proteínas mal plegadas, las proteínas desnaturalizadas. Ahora, muy bien, si yo hablo de proteínas mal plegadas, ¿dónde se sintetizan las proteínas? En el retículo endoplasmático rugoso. Si recordamos cómo se sintetiza la proteína en el retículo endoplasmático rugoso, veremos desde el núcleo. Hay que analizar desde el núcleo cómo. En el núcleo se hace la transcripción, ¿cierto? La transcripción de la información genética, ¿cierto? En el núcleo. O sea, es la copia fiel de una de las cadenas de ADN, ¿cierto? Sacan todas las características del gen y la copia, se transforma eso en el ARNM, ¿no es cierto? Ese ARNM sale con toda la información y las características que le ha dado el ADN, sale al citoplasma. Y tiene que ir hasta el retículo endoplasmático rugoso, donde está el ribosoma, que es el que va a hacer la traducción de la información. La transcripción está en el núcleo. Se forma el ARN mensajero, ¿no es cierto? Y ese ARN mensajero tiene que convertirse en proteína. Entonces va hasta el núcleo, hasta el retículo endoplasmático rugoso. Y en el retículo endoplasmático rugoso, el ribosoma hace la traducción de la información. Suponiendo que le dice tienes que sintetizar proteínas que vayan a las enzimas, a los lisosomas. Ustedes saben muy bien que todas las enzimas son proteínas ácidas, ¿no es cierto? Hidrolíticas. Entonces, en esa traducción, el ribosoma tiene su propio ADN, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a tener que este ribosoma le va a marcar, va a formar la proteína, el retículo endoplasmático rugoso, pero en el ribosoma se hace la traducción estoy hablando, y dice, esta proteína que vamos a formar tiene que ir al lisosoma. Entonces se la marca con esa marca especial. Y de esa manera sale. Ahora, ¿qué pasaría si esta proteína no estaría bien sintetizada? Eso generalmente los libros dicen proteínas mal plegadas, proteínas desnaturalizadas. Entonces hay otras proteínas que son proteínas funcionales, que son las chaperonas. Las chaperonas no le permiten salir a estas proteínas mal plegadas. Les dicen, tú no puedes salir, tienes que rectificar. Entonces le manda al retículo endoplasmático rugoso que rectifique la formación de esa proteína. Si no la rectifica, entonces sale, se hace el quite de la chaperona, que es la proteína que controla
literatura que nos habla de estas proteínas mal plegadas, pero igual salen y se acumulan en el citoplasma de la célula. Pero hay otra segunda proteína funcional, que es la ubiquitina. Este proteosomo solamente va a reconocer a la proteína mal plegada si está marcada con la ubiquitina. Si no, no la reconoce a esa proteína mal plegada. Entonces, ¿qué va a hacer este proteosoma? Reconoce a la ubiquitina, que están las proteínas mal plegadas, ahí están las ubiquitinas, reconocen a las ubiquitinas, las penetran y degradan todas estas proteínas mal plegadas y devuelven a la ubiquitina. Las proteínas mal plegadas se degradan y ahí está toda la degradación de las proteínas mal plegadas. De esa manera, estas células no van a acumular estas proteínas mal plegadas, suponiendo que falla este sistema de control. Entonces vamos a entrar a que estas proteínas mal plegadas se van a acumular dentro del citoplasma. Y a eso se llama, cuando se acumulan estas proteínas mal plegadas en las células, se llama estrés del retículo endoplásmico. Y ese estrés del retículo endoplásmico puede llevar a alterar a las células o puede llevar a que la empujen para que puedan morir por apoptosis. Es mejor deshacerse de esas células que están acumulando proteínas mal plegadas antes de que degeneren los componentes. Es así como funcionan las proteínas mal plegadas y es así como empezamos a hablar del estrés del retículo endoplásmico. ¿Sí? ¿Qué más? Eso con relación a los proteosomas, degradación de proteínas mal plegadas. Bien. Hay otro organismo intracitoplasmático en otra lámina, que es el peroxisoma. Ahí está. ¿Qué es el peroxisoma? El peroxisoma es una vesícula intracitoplasmático con una membrana bien simple, el peroxisoma. La característica de este peroxisoma es que dentro, ahí está la membrana, dentro tiene el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno es el que va a empezar a degradar los componentes que van a ser introducidas a este peroxisoma. ¿Qué elementos se degradan dentro del peroxisoma? Los lípidos de cadena larga. Estos lípidos de cadena larga van a entrar dentro del peroxisoma y el peróxido de hidrógeno va a degradar. Y si se degrada, se van a formar radicales libres de oxígeno, los famosos peróxidos de hidrógeno. Entonces, es muy lesivo que se vayan acumulando peróxido de hidrógeno, son radicales libres de oxígeno, que son muy letales para la célula. Entonces ahí viene una enzima que es la catalasa. La catalasa es la que va a ir a degradar a este peróxido de hidrógeno, entonces por lo tanto es beneficioso el peroxisoma para la degradación de estos lípidos de cadena larga. Ahora, estos lípidos de cadena larga se vuelven lípidos de cadena más pequeñas y esas van a ir a la mitocondria y en la mitocondria van a terminar degradándose. Después vamos a ver qué es lo que pasa con las mitocondrias. ¿Sí? A esta síntesis de moléculas, aquí está la degradación, peroxidificación celular. Esto es para detoxificar el alcohol, fármacos, todas esas cosas en aquellos organismos donde se detoxican estos fármacos. Están altamente concentradas, por ejemplo, en los hepatocitos, que son los que detoxifican alcohol, fármacos, todo eso, ¿cierto? No en todas las células se encuentran en el. Eso con relación al peroxisoma. Entonces, con estos tres elementos hemos terminado de explicar lo que es el metabolismo de la fase de degradación de las sustancias que penetran dentro de la célula o de los elementos que ya no sirven a la célula para poder sobrevivir y estar en homeostasis. ¿Sí? Va. ¿Otro? Ahí están las características estructurales de los peroxisomas que ya les he explicado.
pero ahí tienen detallado todo eso, pueden sacar las fotos y voy a pasar nomás porque ya he explicado. ¿Sí? Hay 50 enzimas oxidadas, todo eso para sus exámenes les sirve. Vamos. La siguiente, por favor. Ahí está la producción y degradación del peróxido de hidrógeno, que primero se forman dos moléculas de peróxido de hidrógeno, y ahí tenemos estas sustancias protegen a las células del estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque se forman radicales libres de oxígeno. Cuando los radicales libres de oxígeno se acumulan en la célula, se dice estrés oxidativo. ¿Sí? Y la detoxificación celular, en los hepatocitos, los peroxisomas participan en la detoxificación de sustancias como el alcohol, el fármaco, síntesis de moléculas importantes. Los peroxisomas participan en el metabolismo del colesterol, esto lo dice el metabolismo del colesterol y de los ácidos lineares. En eso participa el peroxisoma, no solamente en la detoxificación o la degradación de líquidos determinados. Vamos. Importancia clínica. Esto es importante. La alteración del peroxisoma produce enfermedades metabólicas muy graves que no son frecuentes, pero existen estas enfermedades, especialmente en países como América, Bolivia, Chile, todos esos. Es muy poco común este tipo de enfermedades. Yo he tenido un pariente de cuarto grado que ha enfermado con este adenos-leucodistropha ligado al cromosoma X. Es justamente por la falla del metabolismo de los lípidos de cadena larga. Entonces es una enfermedad muy, como diría, invalidante. Especialmente, dice ahí, ligada al cromosoma X. Dice, la madre tiene el gen de esta enfermedad y la transmite puede transmitir a las mujeres y a los hombres. Los únicos que enferman son los hombres, no las mujeres, porque está ligada al cromosoma X. Esta enfermedad adreno-leucodistrofia ligada al cromosoma X. Y el otro síndrome de Zellweger. En estas patologías se acumulan los ácidos grasos de cadena larga, produciendo la amiloidosis. Pues sí, es una enfermedad bastante invalidante. Yo tenía ese sobrino de cuarto grado que llegó hasta los 7 años y a los 7 años empezó a tener una deficiencia visual. Entonces se dio cuenta de que tenía deficiencia visual, de lo que se sentaba al último asiento, empezó a ir al segundo asiento y después empezó a tener deficiencia en la deambulación y así. Se postra definitivamente en la cama y ha enfermado a los 8 años y ha muerto a los 82 años. Pero así postrado en la cama. No tenía movimientos, nada de movimiento completamente se degeneraron sus movimientos, todo, la disminución, todo. Así es que no es interesante esto. Es importante ver eso. Resumen. El peroxisoma es un organismo especializado en reacciones oxidativas claves para el metabolismo de los lípidos, detoxificación celular, control de los ceros y síntesis de lípidos especiales. Eso es lo más importante. ¿Sí? Escuchen. Les he dicho que el libro oficial es el que tenemos. El examen puedo tomar de lo que doy y del libro. Así que no me diga, es que no hay en el libro, pero estoy hablando. Hay muchas cosas que estoy diciendo que no están en el libro. ¿Por qué? Porque ustedes están estudiando medicina y hay que estar acorde a los avances científicos de la medicina. Mejor ahora con todo el problema de la inteligencia artificial y no sé qué mecanismos ustedes van a saber. Vamos a entrar a la mitocondria. ¿Por qué entramos a la mitocondria? Estamos hablando de metabolismo, de construcción, de degradación, y en todos estos procesos siempre se utiliza energía. Entonces tenemos que ver qué tipo de energía utiliza la célula, y son moléculas de ATP. ¿Dónde se produce
proteínas citoplasmáticos que tienen doble membrana, una membrana externa, una membrana interna. La membrana externa es semipermeable porque tiene unos poros, las porinas, ¿no es cierto?, que se abren y se cierran según función que necesita, según la funcionalidad que hace. Entonces, cuando hay necesidad de que salga alguna sustancia de la mitocondria, se abre la porina. Cuando es normal, se cierra la porina, ¿no es cierto? Entonces, ese es semipermeable. Luego tenemos una membrana interna que es completamente impermeable, que está formando crestas mitocondriales. Entre las dos hay el espacio intermembranoso y el lumen. Ahora también se dice de que la mitocondria resulta de la fagocitosis de una bacteria muy inmadura que se ha quedado dentro de la célula. ¿Por qué se dice esto? Porque está demostrado de que tiene su propio ADN, su propio ADN. Si bien tiene su propio ADN, entonces hay muchas proteínas que se forman muy independientemente del núcleo. Tiene algunas funciones muy independientes del control del ADN del núcleo. Esta mitocondria, como tiene su propio ADN, forma sus propias proteínas estructurales y funcionales. ¿Sí? Entonces, una cosa para ver. Ahora, producción de energía. Dice, ¿cuál es esa energía que produce? Produce la famosa molécula de ATP. ¿Cómo se produce la molécula de ATP? Entonces, se utilizan sustancias, después utilizan enzimas, ¿no es cierto?, para la producción de moléculas de ATP, la fosforilación oxidativa. En este proceso de la fosforilación oxidativa, donde se utiliza oxígeno, energía, enzima, ¿qué nos va a dar como resultado? Moléculas de ATP más agua, más especies reactivas de oxígeno. Miren cómo en un proceso metabólico normal de la célula siempre se producen las famosas especies reactivas de oxígeno que son letales para la célula. Por eso es que siempre en una célula normal hay ataque de la estructura de las membranas por estas especies reactivas de oxígeno, porque atacan las membranas, degradan proteínas, todo eso, y en las membranas hay proteínas. Entonces, se pierde proteína, se pierde por oxidación y se van reemplazando. Se pierde proteína, se van reemplazando, porque constantemente en una célula normal se pierde proteína, se pierde lípidos, pero hay organismos citoplasmáticos que constantemente están sintetizando proteínas, están sintetizando lípidos. Se pierde una proteína y las reemplaza. Se pierde otra proteína y las reemplaza. Se pierde lípidos y las reemplaza. Por eso es que una célula en homeostasis es una célula normal cuando todos sus organismos citoplasmáticos están funcionando bien. Y para eso, para esa función de construcción, de degradación, se necesita esta alta energía que son moléculas de ATP, que se produce por la fosforilación oxidativa que se realiza en la mitocondria. También se sintetiza proteína, como tiene ADN, su propia proteína. Entonces también sintetiza sus propias proteínas mitocondriales que después vamos a ir viendo. El metabolismo celular es el ciclo de Krebs y el metabolismo del ácido graso. Este metabolismo del ácido graso, les decía que el peroxisoma degradaba lípidos de cadena larga. Entonces, estos degradan y los convierten en lípidos de cadena corta que son llevados a la mitocondria y la mitocondria termina de degradarse. Así también funciona esto, ¿sí? Apoptosis, esto es bien, miren, apoptosis y necrosis. Esto es importante que ustedes sepan. La mitocondria decide, frente a una hipoxia, frente a una disminución de oxígeno que le llega a la mitocondria, esa hipoxia es una causa para que la célula muera por necrosis o muera por apoptosis. ¿Quién decide si va a morir por apoptosis o por necrosis? Es justamente la mitocondria. Entonces vamos a ver que también esta mitocondria decide si frente a una misma causa va a morir por necrosis o por apoptosis. Y
Y la homeostasis regula el equilibrio del calcio. Les decía, hay dos organismos intracitoplasmáticos que secuestran calcio. Habíamos visto que el retículo endoplásmico liso, y ahora les estoy diciendo, el otro es la mito, que también secuestra. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la energía que genera la mitocondria? Son las moléculas de alta energía para todo el proceso metabólico de las células. Vamos. Ahí está la cadena de transporte de electrones. Los electrones provienen del metabolismo del ciclo del Krebs, que son transportadas a través de una serie de complejos proteicos. Estos son los complejos proteicos: complejo proteico 1, complejo proteico 2, coenzima Q, complejo proteico 3, citocromo C. Estos son complejos proteicos. Hay funciones principales. La entrega electrones al complejo 1 y la PAT entrega electrones al complejo 2. Los electrones se transfieren a complejos liberando energía. Siempre se libera energía. Una cosa es la energía y otra cosa es el calor. Y la mitocondria produce energía y en la grasa parda produce calor, porque tiene una proteína que es la termogenina. La termogenina, que es otra proteína que se encuentra en la mitocondria. Esa energía se usa para bombear protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso, ¿no es cierto? Y a medida que se vayan eliminando los protones, esta célula puede entrar en necrosis, ¿no es cierto? Eso vamos a ver. Gradiente de protones, que es la fuerza de la fuerza de los protones de la matriz. La acumulación de protones en el espacio intermembranoso produce diferenciación de concentración de neutrones y diferenciación de carga eléctrica. Esa gradiente almacena energía potencial que se debe utilizar para la síntesis. ¿No es cierto? Este gradiente de almacenamiento. Y la síntesis de moléculas de ATP por la ATP sintetasa. Esa es la enzima que va a permitir que se formen moléculas de ATP. Los protones se ingresan a la matriz mitocondrial a través de la enzima ATP sintetasa. Vamos otra. Y el rendimiento enérgico es este. Por la NAT, 2.5 moléculas de ATP. Por la PAT, 1.5 moléculas de ATP. La destrucción total de la transición oxidativa es entre 26 y 28 ATP. No preguntan muchos años, para que sepan. Sí, vamos. 8. Este es el esquema conceptual del proceso. Ahí está la matriz mitocondrial, la NAT, la PAT, cadenas de transporte de electrones, bombeo de hidrogeniones al espacio intermembranoso, se hace un gradiente de protones, la ATP sintetasa para la producción de ATP. Bien sencillitos. Vamos a ver. La mitocondria posee su propio ADN, esto ya es una conclusión, su ADN mitocondrial y su propio sistema de transcripción y de traducción. Se transcribe y se traduce. Pero dice que esta traducción y transcripción que ocurre en la mitocondria, otros libros dicen que es completamente independiente del ADN de la célula. Y otros libros dicen, no es tan independiente. Esto les paso la información para que sepan. Otros dicen que es muy independiente la transcripción y la transducción del ADN nuclear. Y otros libros dicen, no es tan independiente. ¿Sí? Ahí tenemos transcripción y traducción por los que pueden sintetizar un pequeño grupo de proteínas esenciales para la fosforilación oxidativa. Sin embargo, la mayoría de las proteínas mitocondriales son codificadas por el ADN nuclear y no importadas a organismos. Sí, existe eso. Por eso no todas las proteínas de la mitocondria dependen solamente de la formación de su ADN, sino que también son codificadas en el ADN nuclear. Proteínas que sintetizan la mitocondria. En las células humanas, el ADN mitocondrial codifica 13 proteínas, todas ellas componentes de la cadena respiratoria mitocondrial, sistema de transporte de electrones. Otros productos de ADN mitocondrial,
además de los 13 proteínas, el ADN mitocondrial también codifica 23 esto, 22 moléculas de ARN de transferencia y 2 moléculas de ARN ribosomal. Por eso dice aquí ribosomal. Esto se sintetiza en la mitocondria. ¿Sí? Estos son necesarios para que el ribosoma mitocondrial realice la síntesis proteica. Vamos. Tipo de moléculas, número y función que ustedes pueden sacar, las fotos, idea clave para las clases. La mitocondria no es totalmente autónoma, solo produce 13 proteínas, mientras que más de 1000 proteínas mitocondriales provienen del tubo nuclear. Eso es importante. ¿Sí? Vamos. Esto es lo que está en el libro. Si quieren, es todo lo que presenta su propio ADN en las células evolucionadas llamadas procariotas, codifican el 1% de las proteínas celulares, el 20% de las proteínas implicadas en la fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Entonces tenemos glucosa, ácidos grasos, más oxígeno, más enzimas oxidativas. Esto es la fosforilación oxidativa. La glucosa, más oxígeno, más enzimas oxidativas, nos dan ATP más agua más radicales libres, lo que hablamos con la explicar. Su genoma realiza replicación, transcripción, traducción del ADN, todo, igual que en el ADN mitocondrial se hereda. Esto nosotros. El ADN mitocondrial se hereda más por la madre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué se hereda de la madre? Porque cuando se está juntando el óvulo con el espermatozoide, el óvulo se queda y el espermatozoide, como las mujeres normales, el óvulo se queda íntegro, ¿no? Y el espermatozoide tiene que hacer millones de un hito pasa, pero el óvulo no le permite que pase la cola, solamente pasa la cabeza, entonces no penetra todo el citoplasma, escaso citoplasma. Entonces el óvulo tiene mayor cantidad de citoplasma que el espermatozoide, por eso se dice de que el óvulo es el que determina qué tipo de ADN va a tener la mitocondria. Su genoma, la mayoría de los orgánulos citoplasmáticos, al cigoto, ¿dónde estaba? Su genoma realiza replicación, transcripción, traducción del ADN. El ADN mitocondrial se hereda por vía materna porque el óvulo aporta la mayoría de los orgánulos citoplasmáticos y al cigoto fecundado, por lo que les he dicho, que el espermatozoide entra solamente la cabecita, entonces hay más citoplasma del óvulo, ¿no es cierto? Las proteínas de la mitocondria se forman por la transcripción de los genes nucleares y mitocondriales. Por esta razón, los trastornos mitocondriales están ligados al cromosoma X o la herencia de la madre, lo que les decía hace rato, que esas enfermedades dependen, ¿no es cierto?, que es más transmitida por la madre que por el padre, ligados al cromosoma X. Vamos, la leucodistrofia. ¿Cómo se genera la energía? Ustedes ya saben cómo se genera la energía. La matriz central de la mitocondria contiene enzimas metabólicas responsables del ciclo del ácido cítrico. La membrana interna presenta que estos mitocondrias contienen las enzimas oxidativas responsables de la cadena respiratoria. La proteína termogenina que utiliza la energía para generar calor en la grasa parda. O sea que no solamente está la termogenina. Y cuando la termogenina se estimula, es generalmente la grasa parda, no va a generar energía, sino va a generar calor en aquellas grasas inmaduras, ¿sí? El espacio intermembranoso es un lugar donde se sintetizan las moléculas de ATP. La membrana externa presenta proteínas porinas que sirven como transportadores de sustancias a través de la membrana nuclear. Si la porina se abre, entonces va a haber fuga de electrones, fuga de proteínas proapoptóticas, por ejemplo, como la citocromo C. La citocromo C es una proteína proapoptótica que está acumulada en el espacio intermembranoso. No puede salir, pero si las porinas se abren, la citocromo C
sale del núcleo de la mitocondria al citoplasma y va a empezar toda la cadena de la muerte celular programada, que es la apoptosis, que podría ser patológico o podría ser fisiológico. Tiene su propio ADN, yo creo que ya realiza todos los pasos de la replicación, transcripción y traducción del ADN, ¿no es cierto? Sintetiza proteínas a partir de la N-formilmetionina. Estas proteínas son sensibles a los antibióticos antibacterianos. Proteínas, todos ustedes pueden sacar una foto y lo leen con la célula. Vamos a ver. Esa también, todo esto está en el libro. Son las mitocondrias viven de 1 a 10 días, se degradan por autofagia, ¿no es cierto? Son muy dinámicas, por lo que sufren fusión, fisión con las nuevas mitocondrias, son resistentes a los radicales libres de oxígeno, esto es importante, son resistentes a los radicales libres de oxígeno. Perciben las señales de peligro de la célula durante la isquemia. La isquemia es capital para las mitocondrias, es muy sensible las mitocondrias a la isquemia. Y la isquemia podría inducir a la célula a la muerte por necrosis o por apoptosis. ¿Quién decide eso? La mitocondria frente a la isquemia, ¿sí? Ahí está contiene la proteína termoquinina que transporta hidrógenos al exterior de la mitocondria, alterando de esta manera la fosforilación oxidativa y frenando la síntesis de ATP para generar calor en los tejidos. Este es el mecanismo de cómo se genera calor en los tejidos, en la grasa frágil. Vamos. También está implicado en el metabolismo intermedio, lo que les decía, que aquellos lípidos de cadena larga que son degradados en el peroxisoma no completan de degradarse en la mitocondria. Esto ocurre generalmente en aquellas células de crecimiento muy rápido. El retobol, durante la fosforilación oxidativa que genera moléculas de ATP, se producen grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno, los famosos radicales libres de oxígeno, que son muy tóxicos para la célula, pero ya hemos visto que existen sustancias que protegen a la célula de estas especies reactivas de oxígeno, como enzimas, como vitaminas que neutralizan la acción de los EROS. Normalmente existen cantidades muy escasas de calcio en el citoplasma de las células para participar en el metabolismo celular normal. El nivel de calcio no puede subir ni disminuir en el citoplasma celular, porque cuando suben los niveles de calcio en el citoplasmático, activan sustancias que atacan la estructura de la membrana celular hasta desencadenar la muerte celular por necrosis. Eso es importante. Estoy hablando de los radicales libres de oxígeno. Los radicales libres de oxígeno siempre nos van a llevar a la muerte celular por necrosis. ¿Por qué? Porque estos radicales libres de oxígeno atacan la estructura de las membranas. Y cuando hay un ataque de las estructuras de las membranas, eso es directamente muerte celular por necrosis. Aquí no viene ni lesión celular reversible, ni lesión celular irreversible. Directamente te llevan a la lesión celular irreversible que va a morir por necrosis. Los radicales libres actúan así, no se hablan con investigación. ¿Sí? Entonces, si hay un ataque de radicales, la muerte la hace por necrosis. Eso quiere decir. Esta estructura ya hemos visto pasar a demasiado a poco. La membrana externa es semipermeable, ya se ha dicho en el poquito. A isquemia, disminución de síntesis, también hemos hablado de esto. Pero si quieren, saquen las fotos para que vayan pasando, revisando, porque esto es de yo creo que cuando proyectan están grabando, ¿no? Y eso también se grabamos. Vamos. Se puede colocar, todos hemos hablado, pasar a favor. Listo. Es decir, que